están? Bienvenidos a Diálogos desde La Colmena, espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En esta entrega tendremos como invitado al doctor en Ciencias Políticas, Arturo Peraza, quien además es abogado egresado de esta casa de estudio y defensor permanente de los derechos humanos. El doctor Peraza es un sacerdote jesuita, provincial de la orden en Venezuela, con experiencia en la vicaría de Barrio San Blas, en Petare, además ejerce también como vicecanciller de la UCAP y hoy está con nosotros para compartir sus reflexiones en la búsqueda de soluciones a la crisis política que vive el país. Es prácticamente imposible pues obviar este contexto en el cual estamos, padre. Pero así es. Bueno, usted es de formación jesuita desde su inicio, ¿no? Egresado de San Ignacio aquí en Caracas. Así es, yo soy de la promoción de 1984, del Colegio San Ignacio, y aquí en la UCAP de la promoción de 1995. La diferencia tiene que ver con lo que hice dentro de la compañía, el noviciado, la filosofía, etcétera. O sea, también estudié filosofía aquí en la universidad. Yo estudié 3 años de filosofía aquí dentro de la Universidad Católica Andrés Bello. Totalmente y después continué con Derecho. El doctorado sí lo hice en la UCB, ahí hubo cambio. Ahora, alguien me preguntaba el día pasado, oye, ¿por qué será que a los muchachos de formación jesuita se les ve hasta casi que hasta la manera de caminar, en todo, como plantean, como bueno, la posición ante la vida? ¿Usted cree que eso es así? ¿La formación jesuita marca una impronta? Mi experiencia dice que sí. O sea, y no solamente mi experiencia, creo que la experiencia de mis compañeros, con quienes nos encontramos, nos reunimos, los compañeros mismos de la universidad. Creo que al encontrarnos descubrimos que tanto la universidad a su modo como el colegio en su momento marcó una impronta, una manera de ser, una manera de pensar, de discutir. Yo creo que un modelo ético, unas inquietudes que también tienen que ver con lo que pasa con nuestra gente, con nuestro país. No simplemente somos profesionales que, bueno, que desarrollan éticamente su profesión y su trabajo con competencia, que es un tema importante, sino que también hay una preocupación por el país, una preocupación por la gente más pobre, tratar de razonar y buscar las causas, los motivos, hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que significa lo que está pasando y por dónde nos está pidiendo Dios encaminar los esfuerzos que estamos haciendo. Desde ese muchacho que tenía el Ávila enfrente en el Colegio San Ignacio, las aulas del Colegio San Ignacio, a ser actualmente el provincial de los jesuitas en Venezuela, ¿qué significa para ese muchacho que se formó en el colegio y que hoy en día ocupa el cargo más importante de la Compañía de Jesús en nuestro país? Eso suena difícil porque me pongo delante, por ejemplo, de la reunión que tuve ahorita con esos mismos jóvenes ahorita en el Colegio San Ignacio, ¿no? Inevitablemente te ves en el papel. ¿Qué cosas suceden? Primero, un gigantesco agradecimiento a lo vivido en el colegio. Creo que eso me formó y me constituyó. Segundo, quizás un descubrir que un conjunto de inquietudes que se sembraron allí hoy en día tienen realización. Y lo veo no solamente en mí, lo veo en compañeros del colegio. Porque si esto fuera a entender que solo siendo jesuita es que realizas lo que el colegio te enseñó, pues no tiene sentido, ¿no? Yo creo que tiene sentido porque tú ves que distintos compañeros han ido realizando a su manera esa vocación que el colegio nos sembró de preocupación y de interés. Y yo siento que eso del logro es un tema importante, pero no creas que el logro tiene que ver con el cargo de provincial. Yo creo que el logro tiene que ver con que tú te has trazado unas metas del tipo de persona que tú quieres ser y que eso lo vas haciendo, que lo vas construyendo. No es un problema de logros sociales, porque además estos cargos, a Dios gracias, son temporales. Es decir, yo tengo 4 años de provincial. Lo tiene muy claro dentro de los jesuitas, absolutamente ¿no? Que hoy en claro. día usted es provincial y el día de mañana puede estar... Vuelvo a mi posición de guerra, a la que me ponga el nuevo provincial. Yo el primer día que nombre al provincial le entrego cuenta de conciencia. Es un tema que no es, digamos, es que nosotros le decimos al otro compañero dónde estoy, cómo estoy y qué veo. ¿Para qué? Para que él tome la decisión. Y él me ubicará en la posición que él considere. Eso es hermosísimo porque, bueno, todo lo que es la vanagloria, todas esas cosas, pues aquí pues, bueno, tienen su justa medida, ¿no? Hoy estás en un cargo importante y mañana a lo mejor otro es tan importante porque está frente a lo mejor al departamento pastoral en un barrio y es tan importante como lo otro, ¿no? Es que para mí el trabajo en San Blas, si quieres verlo, tiene tanta o mayor importancia porque quizás me conforma más como persona que un cargo de gerencia. Esto es un cargo de gestión, tiene cosas bonitas, acompañas
trabajo de los compañeros, ves lo que están desarrollando, tratas de impulsar relaciones, pero el trabajo en San Blas todos los domingos con la gente sencilla del barrio de Petare, pues de alguna u otra manera te conectas con la vida humana, con las situaciones concretas de la gente, sus risas, sus llantos, su dolor, su alegría, y eso es lo que te constituye como persona. Y eso es lo que seguramente les hace tocar tierra, piso. Tal cual. Ahora, fíjense, en su persona confluye además este individuo que se formó en el ámbito social del cual hemos hablado, el preocuparse por el otro, pero también hay un elemento en la justicia que me gustaría tocarlo, el tema de derechos humanos me gustaría tocarlo, y por supuesto de ciencias políticas, así que es inevitable que hablemos del país, padre, porque actualmente pues están en juego pues todo esto, todo el tema de la crisis social, la crisis económica, crisis política y este elemento ahora de los derechos humanos. Yo creo que tenemos una crisis de Estado y crisis social, si eso es lo que, digamos. ¿Por qué? Porque yo siento que el planteamiento de modelo que se estableció muy en la persona del presidente Hugo Chávez, pues en este momento está sufriendo una crisis de sentido, de legitimidad de hacia dónde va. Y uno espera que los actores políticos traten de ponerse de acuerdo de hacia dónde queremos encauzar la sociedad en este momento. Lamentablemente eso no es lo que está ocurriendo. Lamentablemente lo que estamos viendo es un enfrentamiento en donde no hay posibilidades de acuerdo. Cuando tú hablas de los actores políticos, yo no solamente estoy hablando de la MUT y el chavismo, estamos hablando de los empresarios, estamos hablando del sector obrero, estamos hablando del sector estudiantil, estamos hablando de las iglesias, es decir, estamos hablando de un conjunto de actores cuya idea no es solamente sentarlos en una gran plaza, el presidente agarra y entonces le dirige la palabra, todo el mundo habla y allí llegamos supuestamente o a acuerdos o a simples frases. El problema yo creo que es mucho más hondo, es mucho más profundo, es saber decir, bueno, cuáles son las políticas públicas que queremos consolidar como acuerdo social, que nos permitan revelar el país hacia donde queremos marchar juntos. Tú no puedes gobernar ni con la mitad, ni con menos de la mitad, ni con más de la mitad. Tú tienes que gobernar con prácticamente una cierta unidad dentro del país. Y eso no significa que no va a haber diferencias. Diferencias tienen que haber porque esa es la única manera de seguir progresando y avanzando, pero dentro de un marco común. Lamentablemente ese marco no está. El tema es un país, otro país y un país que quiere imponerse sobre otro país. Ahora, ¿cómo en medio de esta dinámica avasallante que cada día pues, nos trae nuevos elementos, padre, oye, se tienden esos puentes necesarios? Y se logra vender la idea de que somos un solo país a pesar de nuestras diferencias. Claro, pero es dificilísimo, padre. Lamentablemente eso es una decisión, digamos, allí vamos a llegar, la pregunta es ¿con cuánto dolor? Quiero decir lo siguiente, en El Salvador en los años 70 también hubo una oportunidad de negociar, de hablar, de llegar a acuerdos, no se llegó, 120.000 muertos después se llegó al acuerdo. Estamos frente al caso colombiano, 60 años después de guerra, estamos en la escena del acuerdo. Entonces, la pregunta no es si vas a llegar a una negociación, la pregunta es cuándo y con cuántos muertos vamos a llegar a una negociación. Si hubiera esa conciencia política, tendríamos que darnos cuenta que lo importante es reducir ese costo. Y darnos cuenta que necesitamos hablar porque yo no voy a prescindir del otro sector o de los otros sectores, porque vuelvo a insistir, es una versión mucho más plural. No hay chavismo y oposición. El mundo es mucho más diverso, mucho más matizado. Sí, incluso dentro de esos mismos sectores hay matices. Por eso mismo estoy insistiendo. En ese sentido, cuando tú hablas de que solo hay chavismo y oposición, le das la razón a las bandas radicales de estos grupos. Y yo insisto que no, que la realidad es que los grupos medios son mucho más numerosos. Padre, ¿cómo tratar de que se sientan esos sectores intermedios, tanto de uno como de otro? No sé si es que de un sector medio y otro sector medio también puedan establecer esos vínculos y se imponga sobre lo demás esa necesidad de diálogo, pero es que es tan difícil porque está el odio en plena efervescencia, ¿no? Claro, pero porque ha sido alimentado. Entonces ahí hay una grave responsabilidad del Estado, primero. Una grave responsabilidad del Estado de cómo reacciono al tema de la protesta.
Eso no hace que tú no tengas que desmarcarte de aquellos que pretenden no ejercer una protesta, sino en algún sentido simplemente imponer su voluntad política, dando un golpe de Estado o cualquier otro mecanismo de acto violento para imposición de su opinión política. Entonces, tú no puedes irte por esas bandas. Evidentemente la oposición tiene que desmarcarse de este tipo de grupos y de este tipo de agendas, pero por el otro lado, el gobierno tiene que entender que necesita aceptar la protesta, que eso es un derecho legítimo, que además de ello yo tengo que saber gestionar el tema del uso de la fuerza. Yo no puedo usar una fuerza de manera indiscriminada. El uso de grupos armados es una situación muy peligrosa que puede terminar en una ampliación de las situaciones de violencia. Y cuando uno habla de grupos armados, probablemente estamos hablando de nuevo de bando y bando. Sí. Yo de verdad que no puedo hacer... un espejo a la larga claro, o a la no tan larga. Porque no tan refuerza larga, las dinámicas de los grupos extremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reforzar las dinámicas de los grupos de centro. Esto es lo que tenemos que hacer. Y cada grupo tiene su propia responsabilidad. Pero insisto, el poder del Estado genera un mayor nivel de responsabilidad en quien lo ejerce. Y por tanto es quien tiene la primera responsabilidad de convocar en esa dirección. Quizá pues uno de los sectores que más respeto tiene actualmente es el sector de los estudiantes, porque es el elemento quizás más puro de la sociedad, en el cual genera mayor empatía. Dentro de este esquema de conflictividad, los estudiantes tienen su propia lucha. ¿Cómo puede hacerse para que tal vez esta visión de los estudiantes, que por cierto es mucho más moderada que algunos sectores de la oposición, sea la que se imponga y la que provoque tal vez en el gobierno una empatía mayor, o por lo menos una necesidad de tender lazos con ese sector? Que no pareciera ser hasta ahora. Sí, no parece ser lamentablemente, porque yo creo que lo que se debió haberle dado fuerzas a la agenda estudiantil, y no se le dio lamentablemente en la situación actual. La agenda estudiantil no ha cobrado fuerza, y eso que estamos en un espacio universitario, yo le insistiría a los compañeros universitarios, tienen que hacer sentir su agenda, y cuál es el contenido de su agenda. Ese contenido es muy importante y no puede ser excesivamente diverso. Tiene que además tener políticas públicas concretas que se aspiran, que se modifiquen, que se cambien, que se alteren, porque tú pretendes lograr algunos objetivos concretos. Y esos necesitaríamos discutirlo. Cuando uno habla, por ejemplo, de la calidad de la educación, ese es un problema concreto, tanto en la educación pública oficial como en la educación pública privada, porque insisto que la educación es pública en cualquier caso, pero es agenciada de manera distinta. Nosotros necesitamos garantizar condiciones para que nuestras universidades, así como los bachilleratos, mejoren sus condiciones de educación. Y lamentablemente lo que estamos teniendo es una educación de muy mala calidad. Profesores que abandonan las universidades. Tú tienes el problema, por ejemplo, lo que se iba a invertir a través de mecanismos en donde las empresas estaban dando fondos para el mejoramiento de la ciencia y la tecnología. El Estado se apropió de esos bienes y no hay manera que lo facilite a las distintas entidades universitarias, ya sean públicas o privadas, en igualdad de condiciones. Entonces, eso lo que genera es peor calidad educativa. Entonces yo creo que como eso, después tú tienes determinados elementos de la agenda social. Un muchacho quiere verse cara al futuro. ¿Qué futuro le estamos ofreciendo de empleo? ¿Qué futuro de profesionalización? Los muchachos sienten que no tienen ese futuro, que lo que están es para ser empleados públicos en muchos casos. Esa es la gasolina principal del conflicto estudiantil. Bueno, pero, la carencia de futuro para que vean estos muchachos. Claro, pero entonces eso es lo que hay que discutir con el Estado y qué tipo de políticas públicas espero yo que se hagan para que se propicie el empleo con calidad. Y los muchachos tienen el concepto de libertad, por ejemplo, el concepto actualmente de la situación que vive el país, donde las falencias de libertad, tanto de expresión como política, en distintos ámbitos, pues se hace sentir. Sí, ¿Debe las luchas estudiantiles insistir en este tema de la libertad o quedarse nada más constreñir sus luchas sobre el ámbito netamente No, yo creo que, cercano? por ejemplo, un tema que es importante es cómo tú utilizas los medios públicos. Evidentemente, cómo tú diversificas los medios privados de acceso. Este tipo de bloqueos a los medios, a medios que ha ido ocurriendo, es una fórmula a través de la cual tú cercenas el derecho a acceso a información y por tanto libertades. Y yo no quiero vivir en una sociedad que me encarcele la información, que no me permita acceder a la información. Hemos vivido un blackout. Sí. Y que tanto se criticó en el año 2002 cuando el golpe de Estado, y yo fui de los que más critiqué ese efecto que generaron las empresas privadas de no mostrar lo que sucedía, pero justamente por esa misma razón resulta insólito que quien sufrió
esa conducta de los medios de comunicación, hoy la pretende aplicar de la misma Bueno, manera. ahorita es un blackout continuado, ¿no? No solamente aquel momento fue un capítulo, un día y bastante crítica Otra cosa que es cuál generaba, es la ética que los medios deben usar frente al tema de cómo manejar las protestas para no ser simplemente una Eso es instancia otra de historia. promoción y de publicidad. Claro. Y yo entiendo que esos son Sí. temas que hay que discutir y que porque tampoco es que Sí. voy a avalar cualquier conducta comunicacional. Sí. Pero de allí al backup Sí. eso es lo que uno llama el margen. Exacto. ¿Entiendes? Y entonces hay una gradación en donde efectivamente se informa y no estamos teniendo información. Bueno, en medio de este clima conflictivo hay un telón de fondo para la compañía de Jesús y la visita del general. ¿Finalmente viene el general de la compañía? Bueno, eso depende un poco de cómo estén las condiciones del país, ¿no? Y no solamente las condiciones en términos de seguridad, ¿entiendes? Yo creo que tiene que ver con las condiciones psicológicas y espirituales en las que nos encontremos como organizaciones de la Compañía de Jesús para que efectivamente podamos aprovechar esta visita. Y creo que eso es una cosa que tenemos que ir discerniendo si estamos en esas condiciones. Se va a decidir en los próximos días. Sí, eso se va a decidir en los próximos días. Padre, para mí un gusto haberlo tenido aquí. Dentro de todos optimistas sobre la situación del país, ¿ustedes lo que opinan que bueno que esto es una suerte de parto que es necesario pasar o Mira, no sé? yo creo que crisis de estas hemos vivido en el país varias veces. Esta es una crisis de crecimiento, yo espero al final, pero eso no significa que no vamos a pasar momentos también bastante difíciles. Yo creo que, claro, la dificultad de nuevo va a depender de si nos damos cuenta que somos capaces de negociar con más o menos muertos, con más o menos violencia. Lamentablemente Argentina llegó tarde a esos elementos de negociación y eso relevó una dictadura violenta y grotesca. Chile también. Qué tarde llegaron todos los partidos políticos a darse cuenta que la jugada del 73 no era, pero que tampoco era la histeria con la cual se estaba manejando la política en los años 72-73, en la última fase del periodo de Allende. Allende trató de girar al final y no lo logró porque no le dio como al Titanic, pues. Cuando intentas girar frente al iceberg ya es tarde. Entonces, creo que ahorita todavía estamos en posibilidades y es un llamado al gobierno, un llamado a los estudiantes, darnos cuenta que no necesitamos tener una dictadura en este país con una situación de sangre para darnos cuenta que somos ciudadanos que queremos democracia. Amén, Padre, amén. Que realmente lo decimos de corazón. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este diálogo desde La Colmena con el Padre Arturo Peraza, provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela. Para más información los invitamos a visitar nuestra página web, la www.ucap.edu.be. Hasta una nueva oportunidad.